Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 12 de julio. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy fresca, muy radiante en Puerto Rico, en nuestro pueblo de Isabela. Y damos gracias al Señor porque nos permite abrir los ojos a un nuevo día y en medio de tantas situaciones, en medio de circunstancias que en ocasiones nosotros podemos manejar, hay otras que probablemente se salen de nuestras manos, pero es importante presentarnos delante del Señor agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Fíjate que fuera de toda duda razonable, este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, y en este momento poner nuestro pensamiento en una palabra poderosa que nos llena de fuerzas, que nos llena de gozo, que nos hace sentir que estamos ubicados en el lugar correcto. ¿Y cuál es ese lugar correcto? El cuerpo de Cristo. Estamos en la vida de Jesús porque Jesús está dentro de nosotros, y realmente eso es importante, nosotros poder tener la identidad correcta. Este es el día que ha hecho el Señor. Hoy es sábado 12 de julio y queremos presentar la palabra del Señor. Y antes de eso quisiéramos hacer una oración y presentar este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Espíritu Santo de Dios, te adoramos y te damos las gracias por permitirnos, Señor, levantarnos a un nuevo día, por permitirnos, Señor, dejarnos conectarnos por estos medios sociales. Espíritu Santo, gracias, porque es a ti que te corresponde, Señor, la gloria, y reconocemos que nada tuviéramos que decir, que nada tuviéramos que hacer si tú, Señor, no hubieses sido revelado en nuestra vida. Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que tenemos dentro de la red social. Permite, Espíritu Santo, que sea tu palabra la que sea de edificación al cuerpo de Cristo. Padre, que donde quiera que haya turbación, que donde quiera que falte la paz, Señor, seas tú revelado al corazón de alguien. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú seas revelado, Señor, porque tú nos muestras nuestras fallas, nos muestras nuestros pecados, nos haces arrepentirnos, nos haces, Señor, enderezar nuestros pasos. Padre, cosa que el hombre y la religión no pueden hacer. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en esta hora que tú convenzas de pecado, justicia y juicio, porque eso es lo que queremos predicar, arrepentimiento. Oh Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana la enseñanza de la palabra del Señor se encuentra en el capítulo de Romanos 7, versos del 2 al 6. Dice Romanos capítulo 7, versos del 2 al 6, lo que la palabra lee como sigue. Porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro varón, no es adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cosas las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. El Señor añada bendición
a su santa palabra. Y vemos en estos versos del capítulo 7 de Romanos que Pablo, que es el autor de esta carta a los romanos, utiliza una metáfora muy curiosa para explicar la relación del creyente con la ley mosaica. Y es que nosotros sabemos que la ley mosaica fue entregada como ese instrumento para darle forma a un pueblo. Pero sabemos que según la ley, la mujer no puede casarse con otro hombre mientras su marido está vivo, y si lo hace, comete adulterio. Antes de conocer a Cristo, estábamos atados a la ley y no podíamos tener una nueva relación espiritual sin que se produjera una muerte. Sabemos que el pecado produce muerte y es necesario que entendamos que la ley en aquel momento representaba ese viejo marido y que una mujer según la ley no se podía casar en la vida de, ¿verdad?, estando en vida ese marido, a menos que no fuera por adulterio, que era la única manera que él la hacía libre. Fíjate que es necesario que nosotros entendamos que la ley representa la vieja vida religiosa, la que no puede producir vida ni santidad, solo condena y revela el pecado. Fíjate que es interesante cómo el apóstol Pablo tenía la revelación de la palabra, siendo un conocedor de la ley, conociendo todo ese mecanismo que le había sido enseñado desde muy joven. Él podía utilizar una enseñanza, una metáfora para hacernos saber que mientras estuvimos bajo la ley estábamos casados a un antiguo marido y no podíamos tener otra relación con otro marido hasta tanto no fuera molido, ¿verdad?, que hubiese muerto ese primer marido. Y la palabra dice que era lo que enseña la palabra de Dios cuando en ese momento de la ley el apóstol Pablo está usando una metáfora. Dios te bendiga, Carlos. Estamos trayendo la enseñanza de la palabra de Romanos capítulo 7, versos 2 al 6. Y estamos hablando que el apóstol Pablo, como autor a la carta a los romanos, está trayendo una metáfora para enseñarnos que de la única manera que la ley era posible en aquel momento era para el pueblo de Dios, era como si fuera un marido. Y fíjate, Pablo utiliza la metáfora del matrimonio para explicar la relación del creyente con la ley mosaica. Según la ley, una mujer no puede casarse con otro hombre mientras su marido está vivo, y si lo hace, comete adulterio. Nosotros sabemos que la ley representa la vieja vida religiosa, la que no puede producir vida ni santidad, solo condena y revela muerte. Pero en el verso 4 dice: así también a vosotros, hermanos míos, os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y es que cuando vemos que en la metáfora que está usando el apóstol Pablo para hablarnos del por qué Jesús se convierte en nuestro nuevo marido por la cruz de Cristo, nosotros hemos muerto a la ley y esa muerte nos libera del primer marido. Ese primer marido estaba representado por la ley. Fíjate que al nosotros ir a la cruz de Cristo, nosotros estamos en otra posición, porque nosotros sabemos que nuestra antigua manera de vivir pasó. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y ahora somos libres para unirnos al nuevo marido que es Jesús, a ese nuevo Jesús resucitado para nosotros y que nos ha entregado una nueva vida en Cristo. Esto no es solo un cambio de reglas, sino un cambio de relación, porque ahora hay amor, hay gracia y hay vida. Fíjate que en ocasiones, como les decía en el día de ayer, el mundo que nos rodea, en el término griego del Nuevo Testamento, como fue escrito originalmente, sabemos que al mundo que nos rodea se le llama cosmos. Pero sabemos que ese cosmos, a través del pecado, se ha echado a perder, y fue necesario
que Dios estableciera un pacto, una relación de amor y enviara a su Hijo amado Jesús para que pudiera rescatar lo que fue el diseño del hombre que se echó a perder por el pecado y que en Cristo Jesús somos recuperados. Fíjate que naciendo del agua y del Espíritu, cosa que no podía entender Nicodemo, siendo un conocedor de la ley, en el apóstol Pablo le es revelado ese misterio y lo deja muy bien expresado en el capítulo 7 de la carta a los romanos. Y fíjate que en la carta a los romanos hemos leído de los versos del 2 al 6, donde dice: porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Se refería el apóstol Pablo usando una metáfora como esta para hacernos saber que la ley era ese antiguo marido y que en la cruz él queda en ese momento eliminado y estamos libres para poder reanudar una nueva relación con ese nuevo marido. Y el apóstol Pablo, utilizando la metáfora de lo que es la muerte a la ley mediante Cristo, sabemos que de la única manera que somos libres para poder tener ese amor correcto con el nuevo marido es cuando vamos a la cruz, es cuando hemos sido liberados de la ley, porque la ley fue dada en aquel momento para el pueblo, pero el pueblo lamentablemente nunca pudo entender, nunca pudo llevar a cabo el pacto, y era necesario que Jesús descendiera porque los profetas así lo habían anunciado, y es en Cristo Jesús que nosotros somos nacidos de nuevo, y es como si pudiéramos volver a nacer, y es que ese nuevo nacimiento se da en algo que tal vez no es visible para cualquier ojo humano, a menos que no hayas nacido del agua y del Espíritu, porque nuestra vieja naturaleza es demolida y somos levantados en Cristo Jesús claro que sí, Daisy, Dios te bendiga. Estaremos orando, claro que sí, por tu cuñado. Gloria a Dios. Fíjate que en esta palabra nosotros podemos tener la confianza de que cuando la ley representaba ese antiguo marido, la ley enseñaba, la ley mosaica, que en la vida de ese marido, esa mujer no podía tener otra relación nueva, simplemente quedaba ahí. Pero fíjate que en Cristo Jesús, lo que nos está hablando esta palabra es que en Cristo Jesús nosotros hemos sido desconectados de ese antiguo marido que era la ley, para nosotros conectarnos a la nueva relación en Cristo Jesús. Y fíjate, dice la palabra que ahora somos libres para unirnos al nuevo marido, porque por la cruz de Cristo nosotros hemos muerto a la ley, y esa muerte nos libera del primer marido. Es una metáfora para hablarnos de lo que representaba la ley como primer marido y lo que representa nuestra relación en Cristo Jesús en una nueva vida. Ahora somos libres para unirnos al nuevo marido, es decir, a Jesucristo resucitado. Esto no es solo un cambio de reglas, sino un cambio de relación. Ahora hay amor, hay gracia y hay vida. Fíjate que cuando hablamos de aspectos religiosos, hablamos tal vez de una serie de reglas, probablemente reglas muy fuertes, muy duras, que probablemente se te hace muy difícil conectarte. Y hay algo que nosotros no tenemos, esa revelación de la palabra. Si no la tenemos, vamos a ser lastimados y nos vamos a convertir en rebeldes. Es necesario que tú entiendas que el amor de Dios se ha revelado a través de Jesús, y que Jesús ha dejado en la tierra a su iglesia, que no es un edificio físico como hemos aprendido a través de la cultura, que no es un grupo de personas que se viste únicamente de una forma diferente. Es que la iglesia del Señor es un organismo que está vivo, son seres humanos que han entendido la revelación del mensaje de Jesús y han entendido que fuera de Cristo no hay quien salve. Han entendido que el aspecto religioso es una fortaleza meramente cultural, y que el aspecto religioso puede mantenerte hasta cierto punto
pronto con valores éticos, pero no te puede transformar. Por esa razón hacemos el énfasis a lo que es religioso. Probablemente te hace taparte tus oídos, te hace darle scroll hacia arriba porque no quieres escuchar otro mensaje, pero esta palabra que el Señor nos ha entregado en un tiempo profético como nunca es para que tú entiendas que por medio de la religiosidad te mantienes aislado del llamado de Jesús. Tú te mantienes en una posición de pecado por causa de no querer escuchar que estás en muerte, que aunque pareces estar vivo, estás en muerte. Y la palabra nos habla claramente, y el apóstol Pablo hace énfasis en este capítulo 7 de Romanos, que esa ley a la cual estábamos atados por causa del pacto mosaico nos hacía estar en muerte porque no podíamos cumplir con lo que teníamos que hacer. Y la palabra del Señor nos enseña que por la cruz de Cristo nosotros hemos muerto a la ley. Es necesario que nosotros muramos a la ley, porque lo que es religioso te mantiene atado a reglas tal vez meramente humanas. Probablemente eres el mejor seguidor de todas esas reglas de tu organización. Probablemente eres muy fiel a reunirte en cada reunión que se hace de tu congregación, pero no entiendes lo que es la revelación de Jesucristo en términos de una relación de amor. Y es que cuando nosotros somos forzados a nosotros llevar una vida tal vez que no es la que el Señor quiere que tú lleves, porque es necesario que tengas una relación real de oración, de humillación ante Dios. Hay personas que han estado toda su vida en un aspecto religioso y son gente que han llegado a tener tal vez posiciones de importancia, pero no tienen la vida de Jesucristo. No pueden sonreír, no pueden disfrutar de un día con su familia, no pueden disfrutar de adorar juntos al Señor, porque siguen atados a un aspecto religioso, siguen atados a todo eso que probablemente se ha vuelto una carga demasiado pesada. Yo quiero decirte que es necesario que la nueva vida en Cristo enfatiza en una unión que es vivida por medio del Espíritu Santo, porque tú y yo fuimos creados para adorar. Lamentablemente el enemigo de las almas trató de echar a perder ese modelo que Dios había creado para que el hombre disfrutara en aquel huerto, pero lamentablemente el enemigo de las almas quiso echar a perder aquello que Dios estaba haciendo para el hombre y la mujer. Y en ese momento el propósito de Dios era que tú pudieras disfrutar de una vida plena, de una vida en libertad, no en libertinaje, en libertad, para que pudieras sonreír, para que pudieras descansar de todos los asuntos que en ocasiones la vida natural y física nos lleva a estar en estatus de ansiedad. Probablemente no podemos sonreír y a veces vemos personas que se han amargado habiendo seguido aparentemente al Señor, pero se les han impuesto tantas y tantas reglas que han olvidado la verdadera unión que tiene que haber por medio de Jesucristo. Y es que nosotros ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para nuestra carne, vivimos para el Señor. Y lamentablemente hay una desconexión en cuanto al mensaje y a lo que se vive, porque lamentablemente las personas se han dedicado a predicar religiosidad. Hemos confundido el mensaje que Dios nos ha llamado a difundir, que es un mensaje de arrepentimiento. Nuestras obras tal vez en nuestra carne se convierten en nada cuando nosotros olvidamos el mensaje de la vida, que solamente es a través de Jesucristo. Y es necesario que nosotros podamos entender que la nueva vida en Cristo lleva un fruto para Dios. Y nos dice ese capítulo 7 de Romanos, en el verso 4 y 5, en la parte B del verso 4, dice la palabra: para que seáis unidos a otro, aquel que fue levantado
levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y fíjate que la palabra nos dice claramente que cuando Jesús entregó su espíritu, dice que llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y esa palabra ha tocado nuestro espíritu profundamente, porque en ocasiones nos quedamos amarrados a ese aspecto religioso que se traduce en denominaciones, que se traduce tal vez en diferentes grupos, pero nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo es uno y que la cabeza es Él y que nosotros no podemos transformar a nadie si eso no viene por el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el único que te puede convencer de pecado, justicia y juicio, pero la iglesia del Señor, que sabe y que tiene identidad, que ha sido transformada de adentro hacia afuera, sabe que el tiempo que vive es uno muy corto, sabe que el tiempo que vive es uno profético y que el tiempo que vivimos no estamos para estar en desunión, no estamos para estar desconectados, desmembrados. Necesitamos reconectarnos con el Padre porque Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Pero lamentablemente mientras vivimos en el aspecto religioso, probablemente vemos en el hermano una competencia, probablemente no entendemos que cada persona en el cuerpo de Cristo ocupa un lugar especial y que es necesario, claro que sí, que vivamos en santidad. Es necesario que vivamos desconectados de aquello que nosotros tal vez en un tiempo nos ató, pero fíjate que en nosotros tener la revelación de su palabra nos hace entender que la ley ya no está para nosotros como el primer marido. Ahora podemos estar en libertad con nuestro segundo marido porque Cristo, según la metáfora que utiliza el apóstol Pablo en este capítulo 7, es ese nuevo marido que nos demuestra ese amor, que nos lleva a amarlo, que nos lleva a entender que nuestra nueva vida en Cristo es una de obediencia y que está impulsada por una relación de amor, porque nos ha sido revelado que no merecíamos nada, simplemente Él tuvo misericordia y Él nos atrajo a Él y fue impulsada por amor. Es por esa razón que solamente nosotros podemos entender ese tipo de relación cuando el Espíritu Santo entra en tu vida y te convence de que la religión es algo cultural, es una fortaleza de un cosmos que te rodea. Probablemente te lleva a sentirte que eres merecedor de la salvación, tal vez te hace sentir superior a otra persona, tal vez por la posición que tienes, pero no te hace entender que el que crea estar firme, mire que no caiga. No te hace entender que todos estamos ahí siendo procesados y que toda nuestra vida física es un préstamo de vida, pero es para que nosotros podamos disfrutar de lo que el Señor ha sido revelado en nuestra vida, y probablemente con una revelación muy superficial de lo que es la religión, nos hace a nosotros dar un mal testimonio de lo que es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo te lleva a sonreír, te lleva a disfrutar. Claro que hay una cruz que cargar, claro que tendrás tal vez que saber que hay un precio que el Señor pagó y hay otro que nosotros necesitamos. Mientras estamos en esta vida física se nos dieron armas espirituales para nosotros poder cortar con todo aquello que trata de desconectarnos del cuerpo de Cristo. La estrategia del enemigo en este tiempo para que la oración de Jesús en Juan 17 no se dé es hacer que los mismos hermanos se peleen entre sí, es poner una desconexión y poner en segundo plano lo que Jesús hizo en la cruz. Es necesario que tú entiendas que la iglesia del Señor no anda peleándose por posiciones, no anda peleándose por quién tiene o no parte. La realidad es que en este tiempo somos una voz y funcionamos en la parte que el Señor nos ha permitido. Dice la Escritura que Él llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres.
hombres. Dones no para pelear, no para sentirte superior, sino para poder funcionar a una generación que es una generación de mucho conocimiento, pero no tiene la sabiduría de Dios, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es posible que nosotros podamos tener fortalezas mentales en términos tal vez de títulos universitarios, pero es necesario que nosotros, como enseñábamos ayer, que la iglesia del Señor que se levanta en medio de un tiempo de retos, se permanezca unida al cuerpo de Cristo y que se prepare y se capacite pensando que todo lo que hace, lo hace para el reino, para la obra de Dios, para que más personas puedan ser añadidas al cuerpo de Cristo. Cuando estamos en un aspecto religioso, no permitimos que las personas puedan acercarse porque estamos poniendo tal vez unas barreras que no es el amor de Dios, no es el celo por la casa de Jehová, es simplemente una actitud completamente errada y no hay la revelación correcta cuando no podemos entender que el que transforma es el Espíritu Santo cuando te revela la palabra del Señor. Y es que nosotros tenemos que entender que no somos una denominación, tampoco un grupo religioso, que Dios no nos ha mandado a predicar sobre movimientos en particular, sino que Dios te ha mandado a llevar el mensaje de arrepentimiento. Y el mensaje de arrepentimiento es que Cristo vino a la tierra, que vino a pagar el precio por ti, por mí, que por causa de ese sacrificio, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien te convence de pecado, justicia y juicio, que no basta con simplemente llevar un disfraz de ser religioso cuando realmente no hay el amor de Dios en nuestra vida. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Hoy estamos hablando la palabra en Romanos capítulo 7, versos desde el 2 hasta el 6. Y estamos hablando la palabra del Señor, que en esta metáfora que usa el apóstol Pablo en el capítulo 7, él identifica a la ley como el primer marido. Y él explica que en la ley de Moisés se condenaba el adulterio, porque si el marido estaba en vida, era imposible volverse a casar mientras el marido estaba en vida. Pero te está diciendo el apóstol Pablo que ese primer marido en la ley había muerto cuando Cristo llega a la tierra, que Cristo hace esa función de ese segundo marido, porque ya cuando tú llegas a la cruz, ese primer marido queda abolido. Y es necesario que tú entiendas que la muerte mediante Cristo, por la cruz de Cristo, nosotros hemos muerto a la ley, y esa muerte nos libera del primer marido. Y dice que ahora somos libres para unirnos al nuevo marido, es decir, a Jesucristo como resucitado. Sabemos que Jesús es ese cumplimiento que anunciaron los profetas para hacernos entender que la nueva vida en Cristo demanda la revelación no religiosa, demanda la revelación de arrepentimiento, que estar tal vez en un aspecto religioso es nosotros limitar el amor de Dios solamente a unos pocos. Y es necesario que más personas entiendan que en Jesús hay libertad, hay perdón, y que cuando Él te entrega el perdón, la revelación de su palabra te es llevada a tu espíritu, y es desde tu espíritu que comienzas a poder gozarte de la libertad en Cristo. Cuando eres libre en Cristo, te disfrutas de la salvación. Ya no puedes predicar un mensaje religioso porque sabes que en Cristo Jesús es otra cosa, que probablemente por causa de lo que son los aspectos religiosos, probablemente hemos hecho caer gente que ya no quieren buscar a Dios porque han sido lastimados por causa de un mensaje errado, porque el mensaje de Jesús está en la palabra, porque el mensaje de Jesús es amor, porque el mensaje de Jesús es uno que transforma. No te transforma externamente únicamente, te transforma de adentro hacia afuera. Y esa es la razón de que el tiempo profético que vivimos, no estamos para destruir el cuerpo de Cristo, estamos para nosotros llevar gente al Evangelio, para que sea el Espíritu Santo quien transforme
transforme, para que sea el Espíritu Santo quien pueda revelarte la nueva vida en Cristo. Y es que ahora somos libres para poder llevar el fruto. Dice el verso 4 del capítulo 7 del libro de Hebreos, del libro de Romanos: así también vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos a la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Fíjate, Dios te bendiga, Eric Soto, buenos días. Y estamos conversando en la palabra en el capítulo 7 de Romanos, y hemos dicho que ese capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo enfatiza claramente y hace una comparación de ese primer marido con la ley. Y es que cuando nosotros estamos en un aspecto religioso, nosotros estamos a distancia y no estamos teniendo en convicción lo que hizo Jesús por nosotros. Probablemente enfatizamos demasiado en cosas religiosas que no te llevan a la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo es libertad en Él, es amor, y lamentablemente alguien que solamente vive en un aspecto religioso es muy dado a la condenación, es muy dado a señalar, es muy dado a romper el cuerpo de Cristo por un aparente celo que tiene por el Evangelio, cuando realmente no se ve el amor de Dios. El amor de Dios tiene que ser revelado en tu corazón primero para que tú puedas revelar el fruto. Y lo dice aquí claramente el apóstol Pablo en el verso 4 de este capítulo 7. Dice: así también vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjate que Jesús fue resucitado, y el propósito de Él ser resucitado era que nosotros pudiéramos ser esa multiplicación en este plan de salvación que se llama gracia, que pudiéramos entender que el fruto es para que nosotros podamos en este tiempo ganar el tiempo, este tiempo donde nos ha sido dado por gracia para que otras personas lleguen al cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente estamos en una actitud completamente diferente y necesitamos que sea la palabra, que estemos unidos a Cristo. No es solo para salvación, no es solo salvación, es fruto. Es que ese fruto es necesario. La antigua relación con la ley producía fruto para muerte, religiosidad sin vida. Pero en Cristo Jesús el Espíritu produce un fruto espiritual que es amor, gozo, paz, paciencia, según Gálatas, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es lo mismo que en ocasiones no vemos dentro de lo que se supone que la sociedad llama iglesia. Probablemente estar en un aspecto religioso te hace ser muy fiel a tu organización, pero no te hace entender que el amor de Dios tiene que reflejarse en tu rostro, no solamente en una falsa humildad, sino en una sonrisa, que puedas sonreír con amor, con libertad, que puedas entender que cada persona Dios está tratando con él, y que a nosotros nos corresponde llevar el mensaje de arrepentimiento, y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, justicia y juicio. Probablemente hay mucha gente en la calle que ha sido lastimada por alguien religioso que no ha entendido la verdad de la palabra, y es que la verdad de la palabra es una. Estamos en un tiempo profético. Cristo viene, iglesia. Ser religioso no te da el nombre de iglesia. Ser religioso tal vez te hará ser alguien importante dentro de tu organización, pero no te dará la salvación, no te asegura la salvación. Nosotros estamos, dice el verso 6 del capítulo 7, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Y dice la palabra del Señor que nosotros ya no vivimos por la letra, sino
que ya no vivimos por normas externas, sino por la ley del Espíritu. Esa relación del Espíritu, esta nueva vida que es dinámica, es poderosa, es guiada por la presencia del Espíritu Santo. Vivir por el Espíritu no es libertinaje. Vivir por el Espíritu no es vivir de una forma de libertina. Vivir por el Espíritu es tener la revelación de su palabra, es obedecer desde el corazón, ya no de una manera externa. Por eso enfatizamos tanto en la vida religiosa, es simplemente externo. Eso no sirve, eso no agrada a Dios, y nosotros sabemos que la libertad del Espíritu es una vida santa, es una vida no por imposición, no es para nosotros agradarle al líder, es simplemente para nosotros agradar a Dios. Y examinar nuestra relación con el Señor es lo que a nosotros nos lleva a pensar: ¿vives atado a la ley o unido a tu nuevo marido, que es Cristo? Cuando estamos con la revelación de la palabra de manera correcta, nos damos cuenta que nuestra nueva vida en Cristo nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Tu vida espiritual muestra el fruto del Espíritu o reglas solamente sin vida? Probablemente eres muy dispuesto a seguir las reglas de tu organización, eres muy celoso de que se lleven las reglas, pero ¿estás seguro de que estás llevando el fruto del Espíritu? Depende del Espíritu. No vivas por el esfuerzo humano. Ese esfuerzo humano se llama religión. Deja que el Espíritu te guíe a caminar diario. Es necesario que salgamos de este aspecto religioso que ha dañado a tantas personas y que fractura el cuerpo de Cristo. Es necesario que entendamos que la palabra es la que es esa espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjate que andar en algo almático es ser religioso. La emoción es parte de nuestra alma, y si eso es lo que nos gobierna, estamos en un aspecto religioso. Nosotros somos seres con emociones, pero tenemos que vivir la vida en Cristo en el Espíritu. Y la vida en Cristo en el Espíritu es una que te lleva a obedecer, es una que te lleva a adorar y a gozarte, pero te lleva a entender que las personas que te rodean, Dios está tratando con ellas, que el verdadero amor que nosotros vamos a exhibir es ese que te lleva a servir, es ese que te lleva a entender que toda persona Dios trata con él de manera muy especial. Probablemente ser religiosos y ser celosos de algo que es religión, probablemente te llevará a herir la gente porque quieres que caminen a tu velocidad. Probablemente se te olvida que Cristo trató contigo una vez y que Él fue Él quien te llevó al nivel de autoridad donde estás. Cada persona Dios trata con él de manera particular. No somos nadie para herir el cuerpo de Cristo. No somos nadie para destruir a alguien porque tal vez no camina a tu velocidad. Es necesario que nosotros entendamos que la iglesia, que sabe que es iglesia, no se identifica como denominación. Sabe que es parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Sabe que es la sal de la tierra. Que el pecado tal vez reina en este tiempo en muchos corazones, porque lamentablemente el enemigo utiliza lo que es religioso para mantener desunido el cuerpo de Cristo y que más personas sigan lastimadas. Es necesario que nosotros tengamos la revelación correcta, y la revelación está en la palabra. Cristo descendió a la tierra, Él enseñó lo que teníamos que hablar, que era el mensaje del reino, y ese mensaje del reino estamos en pleno cumplimiento frente a nuestros ojos. Se están viendo el cumplimiento de las profecías, y lamentablemente la iglesia sigue desunida, sigue rompiéndose en mil pedazos, y es necesario que entendamos que el mensaje de Jesucristo es que permanezcamos unidos. No es libertinaje, es que nosotros en Cristo Jesús hemos sido liberados de aquella ley que nos ataba a las leyes humanas, para nosotros entender que la nueva vida en Cristo te da una relación directa de amor con el Padre. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido sacar un momento para enseñarte el mensaje de su palabra, que está establecido en su palabra. En Romanos capítulo 7 hemos leído versos del 2 al 6 del libro de Romanos capítulo 7. Y es que el apóstol Pablo, tomando en cuenta que el pueblo a quien él se dirigía, muchos eran conocedores de la ley, él explicaba de manera
con metáforas lo que representaba seguir atado a la ley, habiendo Jesús, habiéndote hecho libre. Y es necesario que nosotros entendamos que la religión del siglo XXI está fracturada en muchos grupos. Y eso es lo que busca el enemigo, destruir. La iglesia del Señor es una. Somos una en la tierra y necesitamos expresar el amor de Dios. Necesitamos expresar el poder que Él nos entregó mediante el Espíritu Santo, porque se traduce en las señales que hacen libre al cautivo, que puedes mostrarle amor a aquel que tal vez se encuentra muy lejos. Y es necesario que nosotros entendamos que el perdón, cuando nos es revelada la salvación no te hace religioso. La salvación no es cambiar de edificio. La salvación es que te hace tú un edificio que carga la presencia del Señor, que te hace entender que su amor va más allá de lo que puede ser tal vez alguien religioso que a lo mejor destroza el cuerpo de Cristo. Es necesario que la palabra te sea revelada. No podemos predicar la palabra si no expresamos el amor de Dios. Si no podemos ser más que para un solo grupo, necesitamos entender que el tiempo se acaba y que nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a predicar a tiempo y afuera de tiempo. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán si no hay quien les enseñe la palabra? Fue la enseñanza que nos dejó ver en la Escritura cuando aquel siervo Dios se lo lleva. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Cuando nosotros tenemos la revelación de la palabra, nos hace entender que no podemos estar en la actitud religiosa, porque la actitud religiosa simplemente te une a algo que no es el sistema establecido en la palabra. Te está llevando al cosmos, a lo que te rodea, a lo que está establecido en la sociedad. Y estás pensando en lo cultural, en algo solamente de hombres. Simplemente el cuerpo de Cristo va más allá que eso. Jesús es el que transforma. Jesús, como dice la metáfora del apóstol Pablo, es el nuevo marido. Él nos hizo libres de aquella relación tal vez impuesta, de muchas leyes, de reglas, pero en Cristo Jesús tienes la libertad de tener una relación de amor. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en esta hermosa mañana del sábado hemos querido salir por estos medios en nuestro acostumbrado devocional. También en la tarde de hoy, en la noche de hoy, estaremos en el segmento Esparciendo la Semilla con nuestra hermana Lourdes Guzmán, y ella va a estar con nosotros en medio de esta conexión, ¿verdad? Por medio de las redes sociales. Sabemos que el Señor tiene planes y propósitos, y que en este tiempo de tantas conexiones, de tantas comunicaciones, la iglesia que sabe que es iglesia, la iglesia que sabe que se va, que en cualquier momento podemos desaparecer, la iglesia que sabe la hora que es, predica el mensaje de arrepentimiento. Este es el día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No es el día religioso. Es el día de arrepentimiento. Es el día de salvación. Y en este día yo te invito que seas parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. La iglesia del Señor no anda peleándose unos con otros. La iglesia del Señor no anda buscando ser notorio, ser superior al hermano. Nosotros buscamos que el cuerpo de Cristo sea agrandado, y es necesario que en este día tú lo entiendas. Dios te bendiga. En este día vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra. Padre, tuyo es el poder. Oh Padre amado, reconocemos que tu palabra es predicada y que solo ella puede ser revelada. Ella es la espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oh Padre, la hora que es en tu tiempo profético es una muy avanzada, y reconocemos, Padre, que tu cuerpo no puede estar fracturado, que tu cuerpo tiene que estar unido con la revelación correcta. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta hora, Señor, tú seas revelado a cada vida, y que en esta hermosa mañana las vidas puedan ser tocadas por medio de tu palabra, y que se vuelvan a tu palabra, que es nuestra brújula, Padre, en medio de un mundo que anda en perdición, en medio de un mundo que está
envuelto en el pecado. Permite, Padre, que la vida de Cristo sea revelada. Oh Padre, que puedan ver lo que realmente tú quieres mostrarles, y es volverse a la vida, porque solo se da a través de ti. La gloria es tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Yo te exhorto que compartas este en vivo con alguien. Es necesario que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo, no a un grupo religioso, sino que el cuerpo de Cristo es uno regado por el mundo, donde es necesario que Él sea predicado. Él es la cabeza y nosotros solo una parte de su cuerpo. Dios te bendiga en este día. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.